Esta mejora permitió ampliar el plazo de viabilidad de las semillas, por lo que se decidió realizar campañas de recolección por todo el estado. Se trata del herbario más importante de España, al reunir cerca de 1 millón de pliegos, algunos del siglo XVIII. Las plantas vivas expuestas al público se disponen en 4 terrazas, aprovechando el desnivel del terreno. Terraza de los Cuadros, que es la terraza situada más abajo y la más espaciosa de todas. En ella se encuentran las colecciones de plantas ornamentales, medicinales, rosales antiguos, aromáticas y de huerta y frutales dentro de los cuadros geométricos formados por setos de boj que rodean pequeñas fuentes en el eje central de los cuadros. Al final del paseo central de esta primera terraza se encuentra la rocalla. Terraza de las escuelas botánicas. Esta segunda terraza es un poco más pequeña que la anterior. En esta terraza se muestra la colección taxonómica de plantas, ordenadas filogenéticamente por familias. Se sitúan alrededor de 12 fuentes. Se puede hacer un recorrido por el reino vegetal desde las plantas más primitivas a las más evolucionadas. Terraza del plano de la flor. Esta es la terraza más elevada y un poco más reducida, con un estilo de jardín romántico. Está dividida en 25 figuras o arriates curvilíneos limitados por setos de durillo, 4 glorietas y una glorieta central con un estanque y un busto de Carlos Linneo. Está plantada con una gran variedad de árboles y arbustos plantados sin orden aparente. En el flanco norte de esta terraza se sitúa el invernadero Graels, que funciona como estufa fría donde encontramos plantas tropicales, y en ella se hallan helechos, musgos y plantas acuáticas como los nenúfares. Junto al anterior se encuentra el invernadero mayor y más moderno, el de exhibición, que se encuentra dividido en su interior en 3 ambientes de diferentes exigencias de temperatura y humedad: tropical, templado y desértico. Terraza alta o de los Laureles. Esta terraza, añadida como ampliación del jardín en el 2005, es de dimensiones bastante más pequeñas que las anteriores y está detrás del pabellón Villanueva. Destinada a albergar colecciones especiales, aquí se encuentra la colección de bonsáis donada por el expresidente español Felipe González. La terraza está diseñada por el paisajista Fernando Caruncho. Biblioteca y archivo. La biblioteca del Real Jardín Botánico se formó al mismo tiempo que el jardín se acrecentaba. En 1781 tenía unas 151 obras, de las cuales 83 eran de botánica, 19 de historia natural y 49 de química. En 1787 se acercan al millar. Después de ser agregados los libros de José Quer, en 1801 son ya unas 1500. Después de la adquisición de los de Antonio José Cabanilles, más tarde se le sumarían algunos de Simón de Rojas, Clemente, los de Mariano Lagasca, etc. En lo que respecta al archivo, guarda desde 1775 la abundante documentación generada por el propio jardín, más la que se ha ido agregando por depósito o donación de las distintas expediciones botánicas de los siglos XVIII y XIX. El primer catálogo, índice de los manuscritos, dibujos y láminas del Real Jardín Botánico, es de 1815 y lo hizo Simón de Rojas Clemente, entonces su bibliotecario. Actualmente la biblioteca consta de unos 30.000 libros de todo lo relacionado con la botánica, 2.075 títulos de publicaciones periódicas, unos 26.000 folletos o tiradas aparte, 3.000 títulos en microfichas, 2.500 mapas. Cuenta con las instalaciones y aparatos adecuados para la consulta en internet, lectura y reproducción en papel, en microfichas y microfilms, fotocopiado de libros y revistas y escaneado cenital. El pabellón de Villanueva es la construcción más emblemática del Real Jardín Botánico. Fue construido en el siglo XVIII y destinado en principio a invernadero. Diseñado por Juan de Villanueva en el año 1781, es de estilo neoclásico con estructura de fábrica y granito barroqueño. La puerta principal está adornada por 2 pares de columnas de granito y con grandes cristaleras. Se cubre con cubierta a 2 aguas y tejas que se rematan con lucernarios. Con los años, sus funciones fueron cambiando y actualmente se dedica a la celebración de actos y exposiciones. Entre las terrazas de las escuelas botánicas y la terraza baja o de los Cuadros se encuentra el Paseo de Gómez Ortega, también conocido como el Paseo de las Estatuas, en el que se hallan distribuidas las estatuas de 4 botánicos ilustres de los siglos XVIII y XIX que fueron responsables en su día de la institución: José Quer Martínez,
que fue el primer catedrático del Real Jardín Botánico, en su multitud de viajes por España, Francia, Italia y norte de África, como cirujano militar, aprovechó para recoger una gran cantidad de semillas y plantas vivas, lo que le facilitó la creación de un primitivo jardín botánico. Es el autor del libro Flora Española, en el que se recoge la historia de las plantas que se crían en España, obra que no pudo culminar debido a su muerte y se encargó de finalizar su discípulo y sucesor Casimiro Gómez Ortega. Su escultura, como el resto de la serie que aquí se describe, fue instalada en 1866 y es obra de Andrés Rodríguez. En ella se representa al ilustre botánico de pie, transmitiendo serenidad en su rostro, con un libro en su mano derecha y apoyado en una pila de volúmenes, mientras que la izquierda la dobla suavemente sobre la cintura. En la base aparece la inscripción Quer. Simón de Rojas Clemente y Rubio estudió teología, lengua oriental y más tarde botánica, bajo la dirección de Gómez Ortega y Antonio José Cabanilles. Fue director de la institución en 1825, aunque con anterioridad en 1804 fue nombrado bibliotecario y profesor del Jardín Botánico. Su escultura, obra de José Grajera y Herboso, fue diseñada en 1864 a petición del entonces director del Botánico Mariano de la Paz Graels, aunque en la actualidad podemos contemplar una réplica de 1998, obra de Carlos Ferreira y de la Torre, ya que la original fue destruida durante la Guerra Civil. En ella se representa al valenciano de pie, con expresión seria, la mano izquierda sujetando la capa y la derecha doblada, sujetando un libro y apoyada en un busto femenino sobre un pedestal. En la base aparece la inscripción Clemente. Mariano Lagasca y Segura realizó estudios eclesiásticos y de medicina. Su temprana afición a la botánica le llevó a realizar numerosos viajes de recolección de especies por España, con lo que formó un extenso herbario. Fue profesor de botánica y botánica médica hasta su ascenso como director en 1814, cargo que ostentó hasta su exilio en 1823 por sus afinidades liberales. En 1835, tras su regreso a España, fue repuesto en su cargo de director del jardín, en el que continuó hasta su fallecimiento. Su monumento es obra del escultor de los leones del Congreso de los Diputados, el zaragozano Ponciano Ponzano Gascón, quien realizó una estatua de bulto redondo que muestra al fitogeógrafo con gran realismo, pero dotada de cierto clasicismo, con la mano derecha sujetando la capa y la izquierda un libro sobre el muslo. En la base aparece la inscripción Lagasca. Antonio José Cabanilles y Palop estudió en la Universidad de Valencia, donde obtuvo los títulos de maestro en filosofía y de doctor en teología. Su pasión por la docencia lo llevó en 1777 a París, donde se convirtió en preceptor de los hijos de Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo, 12º duque del Infantado. Allí entraría en contacto con la botánica bajo la tutela de André Touin y Antoine Laurent de Jussot, lo que le valió a la postre para ser director del Real Jardín Botánico entre 1801 y 1804. José Pagnucci y Zumel fue el encargado de realizar su escultura, en la que se muestra al botánico de pie con un pergamino en la mano izquierda y una planta en la derecha. Se exhibe en una actitud firme y resuelta con un cierto movimiento. En la base aparece la inscripción Cabanilles. Perpendicular al Paseo de Gómez Ortega se encuentra el Paseo del Rey o de Carlos III, que cruza el jardín de oeste a este, desde la Puerta Real hasta el Pabellón Villanueva. En él se encuentra la escultura en homenaje al rey Carlos III. Representa al soberano de pie, vestido con armadura y manto, sujeto a la cintura con la mano izquierda, mientras con la derecha sostiene un báculo. Es una réplica de la escultura realizada por Alfonso Bergaz en 1783 para la Plaza Mayor de Burgos, y que fue sufragada por la Fundación Juan March, con motivo del segundo centenario. El pedestal sobre el que se apoya cuenta en su frente principal con una cartela de bronce con la inscripción a Carlos III, creador de este Real Jardín Botánico, la Fundación Juan March. A unos 50 metros, en dirección este, se encuentra el estanque de Linneo, realizado en honor del sueco Carl von Linné, conocido en España como Carlos Linneo. Este ilustre botánico es considerado como el padre de la taxonomía, y su sistema de clasificación de los seres vivos fue seguido muy tempranamente por los ilustrados españoles,
gracias a su ayudante preferido, Per Loeffling, enviado para transmitir las ideas de Linneo en nuestro país y a la vez comunicarle a éste sus hallazgos aquí y en América. El monumento se compone de un busto dedicado al naturalista, bajo él diversos adornos y molduras que recogen en cada uno de sus 4 planos inscripciones yuxtapuestas de alguno de los más eminentes botánicos. En su parte inferior, 4 fuentes, una por cada frente, que expulsan el agua al gran estanque que rodea el monumento. En la moldura de coronación de esta se encuentra la inscripción en el frente sur, siendo en el posterior director, en el norte del museo y el principal don Mariano de la Paz Graels. En ambos extremos de la terraza del plano de la flor, simétricamente dispuestas, se encuentran las glorietas de los tilos, en honor de los árboles de esta especie que las bordean. En la plazoleta, situada más al norte, se encuentra un gran banco de planta rectangular, en cuyo frente aparece una escena alegórica y mitológica en relieve, con un caballo de 3 cabezas como centro de la composición, una mujer semidesnuda de espaldas y otras figuras femeninas alrededor. El monumento, Premio Nacional de Escultura en 1923 y obra del catalán Frederic Marès Deulobol, está dedicado al profesor, farmacéutico, botánico y micólogo madrileño Blas Lázaro e Ibiza. De ahí que popularmente sea conocida esta zona como Glorieta Lázaro. La plazoleta sur, popularmente conocida como Glorieta de la Niña, en honor de la escultura de bronce realizada por Julio López Hernández, que hay en el centro de esta glorieta y que representa a una joven con una dalia entre sus manos. Para esta estatua, ahora llamada La Niña, fue precisamente una de sus 2 hijas, Marcela, quien las sirvió de modelo. Las dalias están particularmente ligadas a este jardín, ya que las primeras dalias que llegaron a Europa en 1789 lo hicieron aquí. Fueron enviadas por Vicente Cervantes, director del Jardín Botánico de México, Cabanilles, director del Jardín Botánico de Madrid de 1801 a 804, fue el que describió y dibujó por primera vez la especie que denominó Dalia pinnata, en memoria del naturalista sueco Andreas Dahl. Cuando fue nombrado director, envió ejemplares de la planta a los principales jardines de Europa, con lo que la dalia se propagó rápidamente. Entre las especies que podemos encontrar en el jardín destaca la Dalia excelsa, una especie de tallos gruesos y huecos de hasta 4 metros de altura, que florece en otoño si no hay heladas. Desde los meses más cálidos del año hasta cuando el frío comienza a instalarse por todos los rincones del jardín, las flores de las dalias brillan en una explosión de color y fascinantes formas. Hoy, la dalia es el emblema de la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico. La sociedad tiene como objetivo la colaboración con el Real Jardín Botánico en sus funciones científicas, culturales, educativas, conservacionistas y recreativas, tanto para los que forman parte de la sociedad como para el público en general. De acuerdo con estos objetivos, organiza conferencias, cursos, talleres didácticos, conciertos y visitas culturales de interés botánico. Colabora en la financiación de exposiciones, becas y publicaciones relacionadas con la investigación científica y la conservación en el Real Jardín Botánico. La sociedad fue fundada en 1981, coincidiendo con el bicentenario de la apertura de las instalaciones del Botánico en el Prado Viejo de Atocha. La iniciativa de su fundación surgió entre los científicos del propio Real Jardín Botánico, pues se trataba de involucrar a las personas interesadas en la recuperación de su protagonismo cultural, mermado por años de abandono. Esta iniciativa tuvo una gran acogida por parte de personas de reconocido prestigio en el campo de la botánica, la arquitectura, el paisajismo, la jardinería e incluso en instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, cuyo concejal responsable de Medio Ambiente fue uno de sus socios fundadores. La sociedad inició sus actuaciones con la organización de conferencias, visitas a jardines, cursos, prácticas de jardinería y otras propuestas para los socios. La Rosaleda del Real Jardín Botánico de Madrid, también denominada como Colección Blanca Urquijo de Rosales Antiguos,
es una rosaleda de 2000 metros cuadrados de extensión. Se llama rosaleda o rosedal a un jardín especializado en exhibir exclusivamente especies y variedades del género rosa. El cultivo de la rosa y sus variedades comenzó en Europa en el siglo XIX. Debido a ello, las rosas se han dividido en dos grandes categorías: rosas antiguas y rosas modernas. Entre las rosas antiguas se encuentran las variedades alba, damasco, cientofolia, gallica y moss, que fueron muy populares en los jardines europeos hasta el siglo XVIII, cuando empezó a florecer el comercio con Asia y se importaron distintas variedades de China. La creación de la primera rosa de té híbrida tuvo lugar en 1867 por Jean-Baptiste Guyot y marcó el comienzo de la era moderna en el mundo de las rosas. Guyot produjo la clase de rosa más habitual hoy en día en las floristerías y jardines, al cruzar rosas de floración perpetua procedentes de China con variedades europeas más vigorosas. La valiosa colección de rosas antiguas de la Rosaleda del Jardín tiene rosales de todas las secciones botánicas, entre los cuales se encuentran muchos de los que se han utilizado para obtener variedades modernas posteriormente. Para su plantación se utilizó principalmente la colección de variedades antiguas de rosales cedida por doña Blanca Urquijo. A esta colección se agregaron todas las especies silvestres que el jardín ya poseía. Como complemento, se han añadido a lo largo de los años numerosas variedades de rosalistas extranjeros. La Rosaleda alberga rosas silvestres y variedades híbridas. Su máxima floración se efectúa en mayo, excepto las del grupo Bankseae, que florecen en marzo y abril, o los de la sección Carolinae, que lo hacen a primeros de junio. Se pueden contemplar híbridos reflorecientes, que se obtuvieron a mediados del siglo XIX, al cruzar los rosales cultivados en los jardines de países occidentales con las nuevas rosas que habían llegado de China desde finales del siglo XVIII, tal como la rosa de Bengala, Rosa chinensis, y principios del XIX los rosales de olor de té, Rosa índica. Las principales novedades que introducían estos rosales radicaban en su prolongada floración, la llamada remontancia, y también en la ampliación de la variedad de colores. La colección está rotulada, incluyendo el nombre de la especie o de la variedad, el obtentor y el año, si se conocen, así como a la sección a la que pertenecen y el grupo dentro de cada sección. El Real Jardín Botánico Alfonso XIII es un jardín botánico de 50.000 metros cuadrados de extensión en la Universidad Complutense de Madrid. El proyecto, original de la Ciudad Universitaria de Madrid y realizado en 1927 por encargo de Alfonso XIII, planteó ya la necesidad de destinar un espacio central a la investigación y divulgación botánica. En el primer proyecto, encargado al arquitecto Modesto López de Otero, quedaba previsto este espacio, estratégicamente situado entre las facultades de Farmacia y Ciencias Biológicas, a las que debía de dar servicio. Pero no es hasta el año 1997 que la idea queda plasmada en el diseño de Gil Albert. En otoño de 2001, la ciudad universitaria vio realizado un proyecto bosquejado desde los primeros esbozos de su diseño, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, denominado así en honor al monarca impulsor de la ciudad universitaria y que de una manera expresa alentó a la creación de este espacio botánico. La estructura de este espacio está recorrida por una avenida donde están representados árboles típicos de la región mediterránea. De este paseo parten dos sendas, una con familias de arbustos de la península ibérica y otra dedicada a las colecciones de coníferas. Dos semicírculos rodean la glorieta central. La parte izquierda corresponde a un huerto con las especies cultivadas más representativas de la zona. A su lado hay una selección de plantas usadas tradicionalmente con fines medicinales. La zona oeste sigue el curso de un arroyo que termina en una lámina de agua en la que emergen sucesivamente un pequeño chorro y un gran geyser. Alberga
más de 1000 especies vegetales. Entre sus actividades tiene como meta principal la pedagógica, con enfoque en la educación medioambiental y servir de vivero para los proyectos de investigación en la universidad. Durante algunos veranos se han realizado conciertos en la plaza central del recinto.